Muy buenos días, jóvenes. Entonces vamos a comenzar nuestra clase de la semana número 3, que aparentemente la internet no nos va a ayudar mucho, así que bueno, esperemos que se mantenga la conexión lo más estable posible. Estamos en la unidad, o vamos a comenzar a ver la unidad número 2, que tiene que ver con la oferta y la demanda. Y lo que vamos a ver en esta unidad es todo lo que vamos a ver de microeconomía, ¿ok? Así que va a ser una unidad cargada de información. Es decir, junto con el tema 1 o la unidad 1 y la unidad 2, es todo lo que vamos a ver de microeconomía. Entonces, cuando terminemos de ver la unidad 2, vamos a hacer como un cierre de la microeconomía como tal, ¿ok? Les pongo en primera línea el aula virtual para que siempre estemos en sintonía cómo nos manejamos en la sección de módulos. Fíjense que aquí está la sección, la unidad 2, y siempre van a tener la presentación en PowerPoint del tema y la guía clase en Word del tema, ¿ok? Hay unidades que van a tener foros, otras que no van a tener foros. La 1 y la 2 tienen foros. Y como saben, ya tenemos fecha del 31 de octubre para el foro número 1 y para el foro número 2 tenemos fecha 18 de noviembre. Además, también tenemos por allí ya pautado que la tarea número 1 es para el 9 de diciembre y el primer parcial es para el 25 de noviembre. Así que, por favor, a estar estudiando y teniendo esta materia al día para que salgan muy, muy bien en esta primera parte de la materia. Fíjense que va a estar el foro de dudas y lo que va a venir después siempre va a ser estas videoclases, y entonces va a estar allí, va a aparecer allí el código URL, ¿ok? De todas maneras, los códigos URL yo siempre los mando por anuncios también para que los tengan a la mano. Entonces, recuerden, esos son sus materiales que los van a acompañar. La presentación en PowerPoint y la guía clase, sobre todo para las personas que no tienen la oportunidad de ver estas presentaciones en vivo, y también para los que, para estudiar ustedes, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir esta pantalla. Yo solo quería ubicarlos allí rápidamente y ahora vamos a entrar de lleno a la unidad número 2. Hay veces donde voy a trabajar directamente con la presentación de la unidad, hay veces que voy a tener una presentación aparte y la voy a llamar videoclase y la voy a colocar con los enlaces, ¿ok? Todo depende de la dinámica que tenga la presentación. Me avisan, por favor, cuando puedan visualizar la pantalla que dice Unidad 2, Tema 1, Principales Fundamentos de Oferta y Demanda. Listo, profe. Listo, ¿ya la tienen? Ya quedó, profe. Ya se puede ver, profe. Entonces, realmente esta unidad, al igual que la unidad 1, solo tiene un tema, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bueno, vamos a hablar de la demanda, la definición, los factores que determinan la demanda, los movimientos de la curva de demanda o desplazamientos de la curva. Estos son elementos esenciales. Vamos a ver la oferta en el mismo esquema de la demanda, su definición, cuáles son los factores que determinan la oferta y cuáles son esas variables que generan movimientos dentro de la oferta o desplazamientos de toda la curva. Una vez que tenemos claro el concepto de oferta y el concepto de demanda, podemos entender cómo funciona el mecanismo del mercado, es decir, cómo el libre juego de oferta y demanda va a permitir que se determine el precio de un bien, y esa va a ser una señal importantísima para la economía. Los precios de los bienes son ese organizador que permite establecer o ordenar el mercado de manera que todo comprador consiga un vendedor y que todo vendedor consiga un comprador, ¿ok? En esa línea es que viene el punto siguiente, que es el equilibrio lleva a la eficiencia, y allí vemos el excedente del consumidor y el excedente del productor. Luego está la elasticidad precio de la demanda, y por la estructura de esta guía, el apéndice sobre los gráficos aparece de último. Es una guía en la cual hacemos un resumen de los principales elementos
que nos permiten entender los gráficos. Obviamente aquí este punto no va a estar de último, sino va a estar de primero, porque necesitamos entender esa parte para poder comprender cómo funciona el mecanismo del mercado, qué es la oferta, qué es la demanda y todas las variables, ¿sí? Entonces, introduzco primero el esquema teórico que nos permite desarrollar todo esto. El esquema donde funciona la oferta y la demanda, que es un modelo teórico, es decir, un modelo que simplifica la realidad del mercado, es bajo el esquema de competencia perfecta. Entonces, ¿qué ocurre en la competencia perfecta? Los principios de la demanda y oferta se desarrollan, lo que vamos a hablar ahorita son esos principios. En competencia perfecta ocurre un gran número de compradores y productores. Es muy importante que haya muchos compradores y muchos productores. No todos los mercados va a ser posible que haya muchos compradores y muchos productores, pero en la mayoría, mientras más competencia haya, mejor. Por ejemplo, el mercado de las aeronaves espaciales, es imposible que ahí haya muchos oferentes porque ese es un mercado muy especializado. Pero en la mayoría, repito, de los mercados, lo ideal es que haya muchos compradores y muchos productores. Lo segundo que se necesita entonces es que haya una información simétrica. Es decir, todos los consumidores y todos los productores manejen la misma información. ¿Por qué se necesita esto? Porque, bueno, siempre que haya muchos productores y consumidores y todos manejen la misma información, ocurre esta maravilla que está aquí. Nadie puede tomar ventaja sobre los otros actores que intervienen en el mercado y por lo tanto nadie puede influir individualmente en el precio. Esto es lo esencial, que el precio se determine por el libre juego de oferta y demanda, ¿ok? Porque al ocurrir esto, entonces el productor se ocupa de maximizar su ganancia produciendo cada vez más cantidades, ¿sí? Incorporando tecnología, bajando costos, y no simplemente subiendo el precio para obtener ganancias, que es lo que ocurre básicamente en los monopolios. Tienen los empresarios mucha más libertad y entonces en vez de estar compitiendo por costos, por mejorar los costos, lo que hacen es tratar de subir el precio todo lo que aguante la demanda de ese producto, ¿sí? Entonces, el mercado necesita de eso, de muchos compradores y de muchos vendedores. Entonces, lo que haríamos es desarrollar este orden que está aquí. Primero vemos la curva de demanda, luego la curva de oferta, el conjunto de factores que desplazan la demanda y oferta, el precio de equilibrio, que es el que se determina, ahí es cuando les hablo del mecanismo del mercado, lo que ocurre en el mecanismo del mercado es que obtenemos un precio de equilibrio y diferenciar las situaciones de precio de equilibrio cuando hay situaciones nuevas de precio de equilibrio y de cantidades de equilibrio generadas porque ocurren cambios en toda la curva de oferta o en toda la curva de demanda. ¿Ok? Entonces, eso es la primera información que quiero establecer del modelo de oferta y demanda agregada. Obviamente, ya no puedo entrar de lleno en lo que es la oferta y la demanda porque necesito que ustedes conozcan bien el tema de los gráficos. Por eso me voy a ir directo al apéndice de los gráficos. ¿Todos me ven ya la lámina con los gráficos? ¿Qué dice los gráficos? Sí, profe. Perfecto, gracias por responder. Fíjense, para los economistas los gráficos son una poderosa ayuda visual que permite representar las relaciones entre las variables económicas. Una variable es una magnitud que puede tomar más de un valor. Los gráficos son a los economistas lo que el martillo al carpintero. De allí que resulta casi imposible entender la economía sin conocer el instrumental gráfico. Esta expresión la tiene el profesor Samuelson y efectivamente es así, ¿ok? Entonces vamos con la definición de un gráfico. Un gráfico es una ilustración que muestra cómo están relacionadas entre sí dos o más conjuntos de datos o variables. Entonces lo que vamos a tener es dos variables que para los economistas tienen algún sentido que estén juntas, hay alguna asociación entre estas variables, ¿ok?
¿Cómo se va? Como ya se mencionó, esta representación visual y simplificada es extraordinaria para comprender mejor cómo funciona la economía. Las variables económicas suelen estar en un solo cuadrante, ¿ok? La línea recta horizontal es el eje de las abscisas, es decir, el eje X, y la vertical es el eje de las ordenadas. La esquina inferior donde se cruzan los dos ejes es el orígeno y allí el valor es 0, ¿ok? Entonces, fíjense, en la economía existe una relación causal entre dos variables. Es decir, el valor que toma una de ellas determina el valor que tomará la otra. Allí es donde podemos determinar la relación. Que un movimiento de una variable genera un impacto sobre el movimiento de otra variable. Por eso vamos a tener dos tipos de variables en la gráfica. Por un lado va a estar la variable independiente y por el otro lado va a estar la variable dependiente. Generalmente la variable dependiente va en el eje de las Y y la variable independiente va en el eje de las X. No siempre es así y hay una importantísima excepción que es principalmente el mecanismo de oferta y demanda, ¿ok? Entonces, la variable independiente, ¿cuál va a ser? La variable que genera causa o efecto sobre la variable dependiente. Y la variable dependiente, ¿cuál va a ser? La variable que recibe o que sufre el efecto de la variable independiente, ¿ok? Entonces, los gráficos que muestran la relación económica entre el precio y las cantidades son la excepción a esta regla. En el gráfico de oferta y demanda, aunque la variable independiente es el precio, va en el eje de las Y, ¿ok? Las líneas que se derivan de la unión de los dos puntos, es decir, de todas las combinaciones de el punto la variable en el eje de las X y la variable en el eje de las Y, van a permitir trazar lo que se conocen como curvas. Cuando es una línea recta, hay una relación lineal entre las variables y si es curva, hay una relación no lineal. Entonces, bueno, pasemos a ver mejor el gráfico o el eje cartesiano para que entendamos de lo que estamos hablando. Si ustedes se recuerdan por allá en bachillerato, cuando vieron el eje cartesiano, esta era su forma, ¿sí? Había un primer cuadrante, un segundo cuadrante, el tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿sí? En contra de las manillas del reloj, nos decían a nosotros. Aquí en el medio estaba el punto 0 y entonces la relación era la siguiente. En el eje horizontal o eje de las abscisas, que también le decimos el eje de las variables, de la variable X, hacia la derecha de 0 están los números positivos, obviamente creciendo. Hacia la izquierda también se crece, pero en números negativos. Y en el caso del eje de las ordenadas o de la variable Y, hacia arriba crecen los números positivos y hacia abajo crecen los números negativos. Lo que les decía en la primera parte es que generalmente la economía se ubica aquí, en el primer cuadrante, o a lo sumo en el segundo cuadrante. Muy raro que pase de aquí y mucho más difícil, nunca he visto, que esté en el cuarto cuadrante, ¿ok? Entonces, lo primero que nos interesa, repito, aquí va a estar la variable 0, la X va a estar en el eje horizontal, las variables de la variable Y va a estar en el eje vertical, y la relación es así, crece hacia acá y crece hacia acá. Si llega a estar hacia aquí abajo, es porque son valores negativos, ¿okay? Básicamente, las variaciones porcentuales pueden ser negativas. Una relación entre las variables puede ser que una variable, perdón, en el tiempo puede estar cayendo y entonces la variación sea negativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Establecer relaciones de X y de Y en el gráfico. Por ejemplo, en este punto A tenemos las variables X y Y serían del lado de las X está el valor 4, que no se ve muy bien, y del lado de las Y está el valor 3, y donde se juntan esas dos variables tenemos un primer punto, ¿sí? Un primer punto, el punto A. Luego, en el punto B, tenemos el valor 5, que se une con el punto menos 2, y aquí está el segundo punto. Como ya tenemos dos puntos, podemos trazar una curva lineal, cuya relación entre las variables es lineal. Ya esto le dice un montón de cosas a un economista. Lo primero que le dice es que la relación entre estas variables es inversa. ¿Qué significa eso?
que cuando esta variable que está aquí pasa de 4 a 6, este debería ser 6, perdón, de 4 a 6, esta variable que está aquí, entonces pasa de 3 a menos 3, a menos 2, perdón, a menos 2, ¿sí? Entonces, esa es la relación y eso es lo que siempre que vamos a estar viendo en economía. Cuando hay cambios en esta variable, ¿qué le pasa a esta variable? Esta sería la variable independiente y esta la variable dependiente. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? Obviamente, rápidamente lo que nos interesa es pasar a un ejemplo. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Están conmigo? ¿No me han abandonado? Sí, dice que tengo 19 personas. Espero que las 19 personas estén conmigo. Fíjense, jóvenes, entonces. Sí, todo bien. Qué bueno. ¿Qué es lo que nosotros vemos entonces en los gráficos? Los puntos más importantes que debemos tener en cuenta en los gráficos, uno, ¿qué variables hay en cada uno de los dos ejes? ¿Cuál variable está en el eje de las ordenadas y cuál variable está en el eje de las abscisas? Si vemos este gráfico que está aquí, esto es un gráfico de exportaciones e importaciones en millones de dólares y entonces aquí nos damos cuenta que está la variable tiempo, es decir, el periodo de tiempo entre el año 2007 y 2019 y que en este lado la variable que está en el eje de las Y es el monto o de las exportaciones o de las importaciones. Obviamente vamos a necesitar aquí una leyenda que nos permita saber cuál es la curva de las exportaciones, cuál es la curva de las importaciones y entonces ya ubicados en esa relación ya podemos entender qué nos dice el cuadro. Entonces, la otra cosa que hacemos es ver cuáles son las unidades de cada eje y obviamente esta es unidad de tiempo y esta es millones de dólares. Entonces, ok, ya sabemos, esta es la evolución en el tiempo de las exportaciones y las importaciones en millones de dólares. En este tipo de gráfico no lo vamos a ver, pero una tercera cosa muy importante es qué tipo de relación se presenta en las curvas, en la curva o en las curvas mostradas en el gráfico, es decir, cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Sí, perdón, cuál es la pendiente de las curvas, si la relación entre las variables es directa o es inversa. Este punto que está aquí no aplica a esta gráfica porque aquí las dos variables están relacionadas con el tiempo, ¿sí? Entonces realmente es cómo cambian estas variables cuando transcurre un año, ¿sí? O sea, no es que no haya una pendiente detrás, sino que simplemente la variable de abajo es 1 porque es cuánto cambia la variable en un año. Entonces, si se dan cuenta, podemos ver que en el caso de Venezuela hubo primero un aumento, ¿sí?, de las exportaciones en 2007-2008, después hubo una caída importante, subió en el 2010, siguió una trayectoria creciente, llegó a ser un valor de 97.877 millones de dólares y luego tiene una caída bien pronunciada hasta el 2016, algo se recupera en el 2017-2018 y cae muchísimo en el 2019. Lo que sí es cierto es que estos niveles nunca llegan a ser los niveles que fueron en el pasado, ¿ok? Entonces, dependiendo de lo que uno sepa de esta variable, pues obviamente puede interpretar su trayectoria. ¿Alguien sabe lo que son las exportaciones, jóvenes? ¿Por casualidad alguno sabe lo que son las exportaciones? Los bienes nacionales que se venden a países extranjeros. Venden en el exterior, correctamente. Los bienes, en este caso que Venezuela vende al exterior, que básicamente el 95% de esto es exportaciones ¿de qué? ¿Cuál es nuestro principal producto de exportación? Petróleo. El petróleo, correctamente. Ese ingreso importantísimo de exportación de petrolera nos permite a su vez poder comprar muchos bienes en el exterior y las importaciones van a tener una trayectoria similar a lo que sean las exportaciones. Por eso ven que las exportaciones, no es una relación 100%, pero aquí se puede ver una relación, ¿sí? Ven como las importaciones también tienen una trayectoria que aquí suben un poco, bajan y luego suben y después la caída, casi que perpendicular,
tiene la misma trayectoria que las importaciones. De hecho, de un valor de importaciones de 65.951, caemos a un valor en el 2017 de 6.731. Eso fácilmente puede uno entender que significa que nuestra oferta de bienes importados ha caído dramáticamente. Si no hay mucha oferta de bienes importados, pues tampoco hay consumo de esos bienes importados, ¿cierto? Entonces da esta caída dramática que está aquí. Para alguien que, como repito, mientras más conocimiento usted tenga de esto, más lo entiende. Otra cosa que ocurre es que hay una variable que se llama balanza comercial o exportaciones netas, y es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Y entonces uno puede ver que, aunque las variables cambien de magnitud, siempre la economía venezolana ha tenido un superávit comercial. ¿Qué significa esto? Que las exportaciones suelen ser mayores que las importaciones. Eso no es así en todas las economías. Generalmente en Estados Unidos la relación es totalmente distinta. Es mucho más lo que importan, es decir, lo que compran los estadounidenses de bienes de otros países, que lo que le venden a los otros países, ¿sí? Entonces, bueno, esto es, como les digo, importantísimo para nosotros. Ya desde el punto de vista teórico, por supuesto, las relaciones no van a ser con respecto al tiempo necesariamente, sino relaciones entre variables, ¿sí? Entonces, como les decía, un aspecto importantísimo tiene que ver con cuál es la pendiente de la gráfica o cuál es la relación de las variables. Si la relación es creciente o positiva, si la relación es decreciente o inversa. Entonces, veamos aquí. La pendiente es una medida de la inclinación de la curva. En términos económicos, indica la sensibilidad de la variable dependiente a los cambios en la variable independiente. Cuando se mueve esta variable, ¿qué le va a pasar a esta variable? Si el gráfico representa una línea recta, que es este caso que está aquí, o lo que llamamos una curva lineal, la pendiente es constante, es decir, en cualquier punto de la recta, cuando cambie la variable X, cambiará la variable Y en una proporción determinada. El signo de la pendiente nos dice si la relación entre las variables es directa o inversa, ¿ok? Si la relación es directa, la pendiente va a ser positiva. Si la relación es inversa, la pendiente va a ser negativa. Fíjense esta tablita que está aquí. Tenemos por una parte el ingreso de una economía y por otra parte el consumo. Piénsaselo también como una persona, cuánto le ingresa y cuánto consume, cuánto gasta en bienes y servicios, y utilizamos los años 2010, 11, 12 y 13. Lo que ocurre aquí es que cuando partimos de un ingreso de 10.000, el consumo es 8.000. Cuando el ingreso sube a 12.000, el consumo va a subir a 9.000. Si pasa a 14.000, va a subir a 10.000, y si pasa a 16.000, va a subir a 11.000. Si ven, mientras esta variable cambia de 2.000 en 2.000, esta variable cambia de 1.000 en 1.000. Eso significa, eso es lo que quiere decir la pendiente sea constante, que en todos los puntos la proporción en los cambios que va a producir esta variable sobre esta variable es la misma, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes pueden ver que hay una relación lineal creciente entre el ingreso y el consumo. A mayor ingreso, mayor consumo, y es en una misma proporción, ¿ok? Obviamente hay otro tipo de relaciones entre las variables. No voy a hacer el cálculo de la pendiente todavía, sino que voy a hablar de la relación de las variables. La relación de las variables puede ser positiva, que es lo que acabamos de ver. ¿Qué significa que sea positiva? Que un aumento en la variable X genera un aumento en la misma dirección en la variable Y. Por ejemplo, en el precio y las cantidades ofrecidas de un producto crecen en la misma dirección. Cuando veamos la oferta, nos vamos a dar cuenta que a mayor precio los oferentes están dispuestos a ofrecer mayores cantidades de su bien. Otro tipo de relación es inversa o negativa. ¿Cómo es una relación inversa o negativa? Como la que vimos en el eje cartesiano. Cuando aumenta el valor de la variable X, el valor de la variable Y disminuye, es decir, van en sentidos contrarios. El ejemplo clásico es el precio y la cantidad demandada, ya que mientras más alto sea el precio,
menos consumidores van a estar dispuestos a demandar ese bien, ¿ok? Luego hay otros dos que son importantes para los economistas y tiene que ver con el punto de corte en el eje de las abscisas o cuando hay el punto de corte en el eje de las ordenadas. Obviamente tenemos ejemplos gráficos para todas estas variables que están aquí, ¿sí? Entonces, cuando hay un punto de corte en el eje de las X y la curva es una línea vertical, la variable Y puede tomar cualquier valor sin que cambie la variable X. Es decir, en la gráfica tenemos una relación no lineal. Por el contrario, si la línea corta en el eje de las Y la curva es una línea horizontal, la variable X es la que toma cualquier valor sin que cambie el valor de la variable Y. Esto es para hablar de estos dos casos que están aquí, ¿sí? En economía, estas gráficas representan los casos extremos, por ejemplo, del pensamiento de la escuela clásica y de la escuela keynesiana. Entonces, ya sabemos que los economistas relacionamos variables, que las relaciones de esas variables pueden ser positiva, negativa, ¿sí? Que el punto de corte sea en el eje de las Y, que el punto de corte sea en el eje de las X. Nos interesa entonces, así como visualmente sabemos cómo es la relación, saber medir esa relación. Y medir esa relación es lo que hace la pendiente, porque además nos puede pasar que sea una línea recta donde ese valor no cambia, pero también nos puede pasar que sea una línea curva donde ese valor de la pendiente sí va a ser distinto a lo largo de la curva. Y eso a nosotros los economistas nos dice una información adicional importante. Entonces, veamos este ejemplo sencillo para ir entendiendo lo de los cambios en las variables, ¿sí? Cuando la pendiente de una curva no lineal cambia a lo largo de dicha curva, el impacto de la variable independiente cambia de grado de intensidad cuando, en la medida que vamos moviéndonos dentro de la curva, ¿ok? El cálculo de la pendiente, entonces, es el siguiente. La gráfica, vamos a utilizar la misma gráfica que corresponde al ingreso y lo que queremos saber es cuánto es el cambio de la pendiente cuando pasamos del año 2012 al año 2011, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es la fórmula de la pendiente? ¿Cuánto va a variar la variable X, Y? Eso es lo que va en el eje del numerador, cuando cambia la variable que está en el eje de las X, que es lo que va en el denominador. Si vemos aquí, por eso el cambio significa resta, ¿sí? Movimiento. Eso es lo que más quiero señalar aquí. Entonces, en respecto al año 2012 con respecto al año 2011, si nos vamos aquí, el valor pasa de 10 a 12,000, ¿sí? Y aquí el valor pasa de 8 a 9,000. Eso es lo que vamos a tener aquí graficado. En el eje de las X vamos a tener, como que lo hice con este punto, perdón, lo hice con el 2011 y el 2012. Repito, cuando vamos de 12,000 a 14,000, entonces hacemos 14,000 menos 12,000 para registrar el cambio. Cuando digo cambio me refiero a esta variación, ¿sí? Y en el caso de la parte de arriba estamos diciendo cuando pasa de 9,000 a 10,000. Como está pasando, está viendo de aquí a aquí, hacemos, bueno, 10,000 desde 9,000, de aquí hasta aquí, 12,000, 14,000 desde 12,000. Si alguien está familiarizado con las gráficas, lo que estamos hablando aquí es de este triángulo que está aquí, ¿sí? O sea, la pendiente al final lo que mide es cuánto varía la base, cuándo varía la altura, cuándo varía la base, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es ver la variación de X cuando varía Y, ¿sí? Esto que está aquí es el cálculo de la pendiente. O sea, siempre este punto, este triángulo que se hace aquí, es lo que nos permite medir la pendiente. Entonces, finalmente, aquí arriba nos da 1,000, aquí abajo nos da 2,000 y nos da 0,5. ¿Qué significa este 0,5? Primero, que el signo sea positivo, significa que la relación entre las dos variables es positiva, que en la medida que aumente el ingreso va a aumentar el consumo. ¿Ok? Y lo otro que nos dice es que el cambio es menos que proporcional, ¿sí? Que aumentar en una unidad el ingreso genera un cambio en el consumo, pero la mitad de eso, ¿sí? Fíjense que casualmente cuando decimos que pasamos de 12,000 a 14,000, hay un crecimiento mayor que cuando pasamos el consumo de 9,000 a 10,000.
¿Me están entendiendo hasta aquí? Déjenme volver aquí con ustedes porque esta Zoom, ya estamos en la recta de los minutos. Tenemos, ¿cómo se llama? 8 minutos. ¿Ok? Y entonces Zoom me manda para... Ustedes me están escuchando, ¿verdad? ¿Cómo se ha portado el internet, jóvenes? ¿Se ha portado bien? ¿Los tengo? ¿Los tengo? Sí. Ok, porque les cuento que en mi pantalla las cosas no están tan bien. Ajá. Estoy aquí, perfecto, porque Zoom me había mandado a que le pague, ¿sí? A la publicidad le pague y entonces no los tenía. Ok. Vuelvo a compartir pantalla. ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Alguien desea preguntar algo? Yo no los voy a poner a calcular la pendiente, no los voy a poner a graficar. Ya entendí que ustedes no quieren aprender a hacer eso con otros cursos. Y entonces ya solo me esfuerzo porque ustedes puedan interpretar una gráfica, ¿sí? Desde el punto de vista de la economía, porque eso es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Es decir, que si ustedes ven una gráfica y ven una línea recta, sepan que los cambios de una variable con respecto a otra van a ser siempre los mismos a lo largo de la curva. Que tienen que establecer siempre una relación de causalidad entre una variable y otra, porque por eso es que se escogen las variables en esa gráfica, porque hay un principio económico detrás que relaciona esas variables, ¿de acuerdo? Por casualidad, ustedes tienen la presentación, jóvenes, porque a mí no me aparece. ¿Sí la tienen ustedes? No, profe, no se ve. No, No, ¿verdad? no. Y lo chévere es que además, voy a ponerme aquí con ustedes, a volver con ustedes aquí. Ay, Dios mío, cuando internet no quiere colaborar es triste. Vamos a cerrar aquí, ojalá y no sea que lo que me da miedo es darle algo que me saque de la reunión, ¿saben? Bueno, es un buen momento por si alguien tiene alguna pregunta. ¿Siguen conmigo? Profe, lo que pasa es que tiene el ancho de banda súper pesado, supongo que por eso no le abre. Si tiene alguna ventana abierta, cualquier cosa en la computadora que no sea de la clase, ciérrelo para que se ponga más rápido. Ok, entonces denme un momentico aquí para poder hacer eso. ¿Sí? Sí, yo creo que igual está pesada desde que arrancó la cosa porque son 3 programas nada más, pero bueno, la estaría cerrando. A ver, jóvenes, aquí no se quedó esto aquí y no me quiere dejar hacer algo, a ver qué me pregunta aquí. Me da miedo quisiera que me apareciera lo de dejar de compartir pantalla. ¿Ves? Para poder, pero esto que está aquí, ay Dios mío, mis queridos jóvenes, aquí vamos a hacer una cosa, vamos a dejar de grabar un momento,